Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un video que hice hace tiempo. Se trata de unas mechas Strong. Son unas mechas de diferente grosor y en la parte de abajo tienen un terminado ombre. Espero que este video les vuelva a ayudar, especialmente si eres de las personas que quiere tener el cabello cobrizo pero no se animan a tener todo el cabello completamente naranja. Esta puede ser una alternativa para empezar poco a poco a obtener el tono cobrizo y al mismo tiempo sin arriesgarse tanto para un color tan atrevido como el cobrizo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo realizar estas mechas Strong. Como pueden ver, mi cabello tiene bastante crecimiento con puntas doradas. Para empezar, el cabello tiene que estar completamente limpio y aparte tenemos que tener el cabello lacio, planchado, un planchado ligero. En mi caso voy a usar un peine para alisar el cabello. Solo va a ser un semilacio, no va a ser un lacio baba por completo. También puedes optar por usar la plancha o la secadora. Ya que está el cabello semilacio, simplemente se va a posicionar el cabello en 3 secciones. La parte de atrás y los laterales no se va a hacer divisiones ni nada de eso. Lo único que se va a hacer, se va a posicionar. Si tú eres de las personas que te peinas hacia atrás, entonces vas a posicionar el cabello hacia atrás. Y si eres de las personas que peinas el cabello hacia un lado, simplemente posicionas el cabello hacia un lado. Recuerda que la posición del cabello va de acuerdo de cómo te peinas. En mi caso, como casi siempre me peino a la mitad, la posición del cabello va a ser hacia los laterales, cubriendo las orejas, y la parte de atrás pues va a ir hacia atrás. Y ahora sí, para empezar lo mero bueno, lo primero que voy a hacer, me voy a colocar una gorra de proceso. Tiene que ser una gorra nueva, que no esté vencido el elástico o que no esté manchada. Tiene que estar súper estirada y bien pegada al cuero cabelludo. La gorra de proceso nos va a ayudar a no manchar el cabello, ya que eso va a evitar que la tintura entre en los orificios. Enseguida nos vamos a colocar una gorra para hacer rayitos. Es una gorra que ya tiene marcada los puntitos o los orificios para sacar el cabello. La gorra tiene que quedar lo más ajustada posible. En esta ocasión vamos a intercalar el grosor del cabello. El grosor del cabello que vayamos a sacar va a ser unos delgados y unos gruesos, unos delgados y unos gruesos. Mi gorro tiene 2 tipos de marcaciones. Unos puntos sin círculo azul y otros puntos con el círculo azul. En mi caso, los puntos sin el círculo azul van a ser mechones delgados y los puntos con el contorno azul van a ser mechones de cabello grueso. Aquí les voy a mostrar más de cerca cómo identificar el centro de la cabeza, ya que tenemos que empezar por el centro e ir contorneando todos los orificios. El primer mechón del centro va a ser grueso. Los 4 que le siguen con contorno azul van a ser igual gruesos. El siguiente contorno de orificio sin el círculo azul van a ser mechones delgados. Y los siguientes círculos que tienen el contorno azul van a ser gruesos. Así vamos a seguir sucesivamente contorneando con mechones gruesos, mechones delgados, gruesos, delgados, gruesos, hasta terminar por completo. Ahora sí vamos a empezar. En esta ocasión me voy a ayudar con un espejo. Voy a empezar a sacar el primer mechón grueso. Puede ser el grosor que quieras. El siguiente contorno, que son los círculos azules, vamos a sacar mechones gruesos. Ya que terminamos el contorno, el círculo, ahora los siguientes orificios sin el contorno azul van a ser mechones delgados. Algo sí nos tiene que quedar delgados, grueso, delgado, pero dándole la forma de círculo. La siguiente sección nos toca en el contorno azul, así que son mechones gruesos. Y así vamos a seguir sucesivamente por todos los orificios, siempre contorneando e intercalando el grosor de los mechones. En este paso sí se necesita un poco de paciencia, ya que es un poco tardado, especialmente si uno lo hace solo. Pero si tienes a alguien que te ayude a sacar el cabello, sería mucho más fácil y mucho más rápido. Este tipo de técnica te va a ayudar muchísimo a visualizar el cabello, especialmente si no quieres arriesgarte demasiado y pintar todo el cabello de cobrizo.
Y como pueden ver, ya terminé de sacar el cabello. Ahora voy a separar todos los mechones que saqué. Voy a hacer una especie de coleta. Y hay que empezar primero a trabajar con la parte de abajo. Antes de aplicar el tinte tenemos que hacer crepé. Esto nos va a ayudar a que no se vea el corte de color. Ya que llené toda la parte de abajo con crepé, ahora voy a preparar la mezcla. Voy a utilizar un tinte 943. Voy a agregar nada más medio tubo, más 1 o 2 centímetros lineales de intensificador cobre. Mezclamos todo súper bien antes de agregar el peróxido. Y voy a agregar peróxido de 30 para que levante un poco más el color. Lo que voy a hacer, voy a empapelar el cabello de la parte de abajo. Pero solamente la aplicación va a ser en las zonas oscuras. No vamos a tocar para nada el color dorado. Si tú tienes cabello virgen y quieres decolorar, tienes que tomar secciones delgadas, más o menos de 1 centímetro de grosor. En mi caso, al momento de doblar con el aluminio, tengo que cuidar y proteger las puntas claras para que no se manchen con el tinte. Lo mismo vamos a seguir con todo el cabello. En mi caso solamente se va a aplicar en las zonas oscuras, respetando las zonas claras. Ahí no voy a aplicar tinte. Ya que terminé de empapelar toda la parte de abajo, ahora voy a seguir con la parte de arriba. Solo que como gran parte de mi cabello es virgen, voy a respetar unos 2 centímetros de crecimiento. Aparte, como ya tengo las puntas claras, tampoco voy a tocar esa zona, la voy a respetar. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante. Si en tu caso tienes el cabello completamente virgen, natural, puedes hacer una preparación con polvo de colorante o puedes hacer una preparación con tinte. En mi caso mi cabello está combinado con dorado y cabello virgen, entonces lo que tengo que hacer es simplemente teñir la zona oscura, el cabello virgen, y dejar libre el cabello dorado. Y si tú ya tienes el color deseado en la parte de abajo, simplemente te pasas directo con la parte de arriba, con los rayitos. Ya que terminé con la parte de atrás, ahora voy a pasar con los laterales. Primero hay que terminar con los laterales para pasar a la parte de arriba. Ya que terminé de aplicar el tinte, me voy a colocar una gorra de proceso y lo voy a dejar reposar por 20 minutos. Ya que aclaró un poco el cabello, seguimos con lo demás. Seguimos con la aplicación del tinte en el crecimiento. Con cuidado de no jalar el cabello para que no haga una especie de rebote y manche el cabello que está por debajo del gorro. Vamos a impregnar todas las mechas con el tinte, respetando el largo del cabello. Ya que terminé de aplicar el tinte en todo el cabello, me voy a colocar papel aluminio y encima me voy a colocar una gorra de proceso. Lo voy a dejar reposar no más de 35 minutos. Ya pasando el tiempo de pose, simplemente se enjuaga con suficiente agua y champú. En esta ocasión no vamos a usar acondicionador. Como pueden ver, mi cabello quedó un tono cobrizo. Esta es mi base para aplicar el siguiente color. Voy a hacer una mezcla del tono naranja. Este viene siendo el color llama. Voy a agregar más o menos medio botecito. También le voy a agregar un poco de rojo amapola. Voy a integrar todo súper bien. Y para rebajar un poco la intensidad le voy a agregar una mascarilla capilar. Y como no me alcanzó la mascarilla capilar, le voy a agregar un poco de acondicionador. Y la aplicación se va a hacer antes de retirar la gorra, igual empezando de atrás hacia adelante y solamente las mechas. La aplicación va a ser pareja desde el crecimiento hasta las puntas. Ya que impregné las mechas con el tinte, me voy a retirar las gorras. Y ya en la parte de abajo, en el hombre, vamos a aplicar el tinte. Si no quieres usar tinte semipermanente, también puedes optar por un matiz o un tinte permanente. Solo que este se aplicaría con un peróxido muy bajo. Ya que terminé, voy a dejar reposar el tinte 1 hora. Si la aplicación la vas a hacer con tinte permanente, solamente se deja de 5 a 15 minutos.
Y ya para enjuagar, en mi caso solamente lo voy a hacer con agua. Y bueno, así me quedó el cabello. Fue un cambio sutil en la parte de arriba, en la parte de los mechones, pero en la parte de abajo se intensificó el color. Así puedes ir empezando si no te atreves de lleno a pintar todo tu cabello cobrizo. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y coméntame aquí abajo qué te pareció esta técnica. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te animarías a hacerla? ¿O simplemente te pasas directo a pintar todo tu cabello cobrizo? Y antes de que vayas a comentarme, recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video, por favor compártelo, especialmente si te gustó, ya que ayudaría muchísimo a otras personas. Y de pasadita recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.